A continuación se abordará el tema medidas cautelares, requisitos, procedencia, efectos, caso vinculado con PPL, por parte del magíster Diego Chávez Salgado. Antes de darle la palabra, nos permitiremos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España, abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente se desempeña como jefe de despacho jurisdiccional en la Corte Constitucional del Ecuador. Bienvenido, doctor. Buen día y muchas gracias por la invitación de la Escuela Defensorial. Para mí es todo un gusto estar el día de hoy compartiendo un poco del conocimiento constitucional a todos los funcionarios y funcionarias. Si me permiten compartir la pantalla. Habilitar. Perfecto. ¿Me confirman que la pueden ver, por favor? Sí, se ve. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a compartir un poco de información sobre las medidas cautelares constitucionales. Entonces, lo primero que debemos verificar y entender es que el objetivo o el objeto que tienen estas garantías es evitar o hacer cesar la violación o amenaza de un derecho. Entonces tenemos dos supuestos que los voy a profundizar a lo largo de esta presentación. Y también es importante saber que estas garantías o esta solicitud que se plantea no tiene un fin reparatorio. Es decir, que no va a haber un pronunciamiento de fondo respecto a una posible violación de derecho, sino que sirve únicamente para evitar que se continúe la violación de derechos o para que ésta se radique y y la misma deje de estar ocasionando alguna afectación a una persona en específico. Como les comenté, existen dos tipos, que son las autónomas, las medidas cautelares autónomas y las conjuntas. Las medidas cautelares autónomas, como bien su nombre lo dice, se presentan de manera autónoma, sin otra garantía, junta, sino que simplemente la solicitud es planteada ante el juez para prevenir o evitar la violación de un derecho constitucional. En este supuesto, ya existe una posible amenaza contra un derecho. Es decir, que no está ya, hay una inminencia respecto a la posible violación, pero no se concreta aún. Y algo importante de las medidas cautelares autónomas es que estas pueden ser transformadas por el juez que las conoce. Esta transformación se puede dar si el juez que está en conocimiento de la medida cautelar autónoma llega a verificar que hay una violación, ya está ocurriendo una violación de derechos. En este supuesto, lo que se debe proceder es a transformarlas de medidas cautelares autónomas a conjuntas y, por ejemplo, puede analizarse con una acción de protección. Entonces, el juez tiene la potestad para conocer tanto la medida cautelar como el proceso de fondo, ya que verifica que en realidad ya hay una violación a los derechos. Es importante señalar que toda esta información que les voy a brindar se la realiza a partir de la recopilación de lo que se ha establecido en la ley, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la más reciente, sobre todo a partir del 2019. En cambio, las medidas cautelares conjuntas se solicitan para interrumpir o cesar una vulneración que ya se está produciendo. Es decir, que éstas se tienen que tramitar previo a la resolución de la acción. Entonces, cuando el juez constitucional recibe una solicitud de medidas cautelares de manera conjunta con una acción de protección, por ejemplo, lo primero que debe resolver es si la medida cautelar procede o no, y si procede debe ordenar ciertas medidas. Y de manera posterior continuará con la tramitación de la garantía, que en este caso, como les decía, por ejemplo, en conocimiento de la acción de protección que se haya presentado. Entonces, es muy importante que
se tiene que tomar en cuenta que ante una solicitud de esta naturaleza, el juez no puede dejar de lado las medidas cautelares y resolverlas al final, sino que por la premura y por el objetivo y naturaleza que tienen, debe ser el primer acto que el juez debe emitir en el conocimiento de una garantía conjunta, cuando sea solicitado de manera conjunta. Claro que el juez debe continuar, una vez que haya concedido o no concedido las medidas cautelares, debe continuar con la tramitación de la garantía con las normas comunes y particulares de cada una de ellas. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de la medida cautelar. La medida cautelar se caracteriza por ser informal, sencilla, rápida y eficaz. Todo su procedimiento tiene que ser de esta manera, ya que, como se señaló previamente, el objetivo es evitar o cesar la violación, por lo que este mecanismo se activa con el fin de que la administración de justicia o el sistema de justicia brinde una respuesta inmediata a la persona que está siendo afectada o la persona que posiblemente será afectada por una violación de derechos. Entonces, de esta forma, el procedimiento no tiene estas formalidades que normalmente tendrían cualquier otro proceso en la justicia ordinaria. E incluso dentro de la justicia constitucional, que el objetivo es que el proceso se lleve de manera más expedita posible, estas medidas cautelares incluso tienen que ser resueltas con mayor premura, con el fin de que se evite o ya se cese esta violación de derechos. También es importante señalar que dentro de las medidas cautelares, las personas que pueden solicitarlas puede ser cualquier persona, ya que tiene una legitimación abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser solicitada, como les mencioné, por cualquier persona, pero también puede ser solicitada por cualquier comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo. Inclusive puede ser solicitadas a nombre de otra persona y no deben contar con un poder o con una autorización para el efecto, ya que como la naturaleza de la medida tiene como fin cesar la violación de derechos o evitar la misma, es una legitimación sumamente abierta para precautelar los derechos de estas personas o las posibles víctimas que se puedan presentar. También, como requisito dentro de la demanda, cuando se solicita, es que tiene que haberse declarado que no se ha presentado otra medida cautelar por el mismo hecho. De lo contrario, lo que sucedería en este supuesto es que existiría un abuso del derecho, ya que conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se puede incurrir en abuso del derecho si se ha presentado una medida sucesiva, es decir, yo voy presentando medidas cada semana, por el mismo hecho, puedo ser sancionado por abuso del derecho, ya que hay una prohibición expresa en la ley respecto a este asunto. Por lo tanto, la medida tiene que ser respetada para evitar su desnaturalización y su abuso, para que obtenga su fin, que se cumpla de manera que se evite la violación o finalice la violación o cese la violación que esté ocurriendo. También es importante señalar que la medida podrá ser presentada de manera escrita o verbal ante cualquier juez. Esto es importante porque de esa forma no es necesario ni siquiera que exista un abogado de por medio ante esta inminente violación o posible violación de derechos. Esto es sumamente importante porque de esta forma se garantiza un acceso a la administración de justicia por parte de cualquier persona que, a pesar de que tal vez no tenga la posibilidad de contar con un abogado o de que cuente con algún otro patrocinio, pueda solicitar esta medida que es de carácter urgente a el juez. Y además se podrá presentar ante cualquier juez, y si existen varios jueces que podrían conocerla, se hace un sorteo. También es importante señalar que el procedimiento de la medida cautelar es de única instancia. Esto quiere decir que no cabe apelación y no existe un juez superior que vaya a conocer este proceso. Claramente esto se da y, digamos, los legisladores trataron de establecer la norma de esta forma por la urgencia que tiene la medida.
ya que el objetivo es cesar la violación o evitar que esta ocurra, ¿no? Entonces, hay unos supuestos en los que se pueden presentar ciertos recursos, y esto lo toparemos de manera posterior, pero lo importante es saber que el procedimiento es de única instancia respecto a una medida que se pida de manera específica. Ya el procedimiento tal vez, como les digo, de si se puede modificar, si se puede revocar, lo vamos a ver más adelante y qué recursos caben en contra de este tipo de decisiones. Listo. ¿A nombre de quién se podría solicitar las medidas? Como ustedes vieron, existe una legitimación activa, así que cualquier persona activa abierta puede solicitarlos, pero también existe beneficiarios que pueden ser identificables o individualizados, y en la medida de lo posible se tiene que tratar de, al momento de solicitar las medidas, individualizar a las potenciales víctimas. Pero también se puede solicitar a las medidas cuando existe un grupo de personas que se encuentran en la misma situación de riesgo o con características comunes. Por ejemplo, la comunidad, se puede solicitar una medida cautelar en contra de una comunidad no contactada específica que se encuentra viviendo en una provincia del Oriente. Entonces, de esa forma, no podemos individualizar a cada persona beneficiaria, pero sí al colectivo que tiene características comunes o que están habitando en una zona en específico. Como les digo, puede ser habitantes de una zona geográfica específica, las comunidades, pueblos o nacionalidades, e incluso la naturaleza. Esto es importante porque de esta forma, si bien los beneficiarios de las medidas tendrían que tener hasta cierto punto una determinación de quién va a recibir esta medida, la jurisprudencia de la Corte ha extendido o ha hecho entender que los beneficiarios pueden ser una persona, tanto como una persona individual, por ejemplo, Juan Pérez, que es trabajador, o, como les decía, la comunidad no contactada, con el fin de que la mayor cantidad de personas que pueden verse afectadas por la posible violación de derechos o por la violación que ya está ocurriendo, se puedan cesar este asunto y sus derechos no continúen siendo violados, o que de alguna forma ya sean resarcidos en un proceso de fondo de medida de garantía jurisdiccional, por ejemplo. Ahora vamos a ver los requisitos que tienen que verificar los jueces al momento de analizar una solicitud de medidas cautelares. El primero son 4 y los voy a explicar detenidamente cada uno de ellos, pero el primero los mencionaremos, que son los hechos creíbles o la verosimilitud, la inminencia, la gravedad y que existan derechos amenazados o vulnerados. Ahora bien, vamos con los hechos creíbles o la verosimilitud en la pretensión. Lo que el juez tiene que verificar acá es el fumus bonis iuris, que es la apariencia del buen derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que la solicitud de las medidas cautelares debe permitir una presunción razonable de veracidad. Entonces, al tener esta presunción razonable, el juez no debe exigir pruebas para ordenar las medidas, porque presume justamente que hay esta apariencia de buen derecho, que la pretensión o la solicitud tiene esta veracidad o esta verosimilitud mínima para poder ordenar la medida. Entonces, estos hechos hasta cierto punto se presumen creíbles por el fin urgente de la medida. Asimismo, esta concesión o tal vez esta verificación de medida cautelar no implica un juicio de certeza. Y es por esto que justamente las medidas, como lo veremos más adelante, pueden ser revocadas. Asimismo, la alegación que fundamenta la solicitud de medidas cautelares debe ser solicitada con hechos probables o plausibles. Entonces, el juez aquí tiene un rol fundamental porque es necesario que verifique efectivamente si estos hechos que están siendo relatados en la medida cautelar, en la solicitud, pueden ser probables. Por ejemplo, un juez que recibe una medida cautelar en el cual solicita
que se movilicen las Fuerzas Armadas porque va a existir un ataque por parte de alienígenas, no puede ser un hecho creíble. Y por lo mismo, no puede tener un fin porque no va a ser un hecho creíble. Y la verosimilitud de esto es imposible. Pero, por ejemplo, sí puede solicitar o ante una solicitud de medidas cautelares, el juez puede evaluar si es procedente o no ordenar la suspensión de una construcción de una casa porque la misma se está realizando en el terreno de una persona, en un terreno ajeno. Por ejemplo, aquí el juez tendrá que evaluar esto, si es un hecho creíble este asunto. O, por ejemplo, puede también existir una solicitud en la que un grupo de personas solicita que se mueva de ubicación del lugar, se mueva del lugar, un armamento de bombas que se encuentra cerca de una zona escolar, porque existe la posibilidad de que éstas se detonen y afecten a las personas que están cerca de la escuela y específicamente a los niños. Entonces, aquí es donde el juez tiene que verificar si estos hechos son probables y es definitivamente posible que, por ejemplo, se activen por algún movimiento, por algún terremoto, se activen las bombas y puedan detonarse de tal forma que terminen hiriendo a los niños. Entonces, es aquí donde el juez tiene que verificar que los hechos que están siendo relatados sean plausibles y evalúe si cumple este requisito de las medidas cautelares. Como segundo requisito, tenemos a la inminencia. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la proximidad temporal en que la vulneración de derechos ocurrirá o ya está ocurriendo. Entonces, aquí el juez tiene que verificar si existe una circunstancia apremiante que amerite un remedio urgente. De lo contrario, podría haber un peligro en la demora. Es decir, que si la medida cautelar puede esperar, en realidad no se debe concederla. Pero, por ejemplo, si la solicitud no puede esperar y existe un peligro en la demora, debe ser concedida, ya que si no se activa el sistema judicial o el sistema de justicia, la violación que está próxima a ocurrir, ocurriría, o en su defecto, la que ya está ocurriendo, generaría más daño y de esta forma afectaría incluso más los derechos o el derecho de la persona que está siendo afectada. Vamos con los ejemplos que mencionamos previamente. Por ejemplo, en el tema de la construcción de la casa, si se sigue construyendo la casa y digamos se la finaliza, resarcir el derecho sería mucho más complicado porque es distinto evitar que ya se deje de excavar, por ejemplo, el terreno donde se estaba construyendo, a que se tenga que demoler toda una casa en un terreno ajeno. Entonces, como se puede ver, mientras se deja pasar el tiempo, existe un peligro de afectación más grande a derechos. El siguiente requisito es la gravedad. Y se verifica, o el juez debe verificar la gravedad de lo que se está solicitando, cuando esto pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación. Ahora bien, ¿qué se entiende por irreversibilidad o qué se entiende por daños irreversibles? Esto quiere decir que cuando exista irreversibilidad no se puede volver a un estado o condición anterior. Por ejemplo, en los ejemplos que les he dado de la escuela y del terreno en donde se está construyendo, si se llega a dar una explosión de las bombas, ya no puede haber una situación irreversible porque se perderían las vidas de varias personas. Ya no existe manera de reversar esta situación. De ahí la intensidad. La intensidad versa respecto a la profundidad o a la importancia del daño que se está generando. Y también se verifica cuando existe o produce dolor y su cuantificación es considerable o difícil de cuantificar. Por ejemplo, vamos al ejemplo de la casa. Sería difícil cuantificar la afectación del derecho a la propiedad cuando ya se construyó totalmente la casa, digamos, en el terreno ajeno.
y este terreno era especial por ciertas razones en específico. Entonces, estas alegaciones de la parte afectada podrían ser difíciles de cuantificar por los matices que podría tener el derecho a la propiedad por haber sido ese terreno en específico. Y por último, la frecuencia de la violación. Esto sucede cuando es habitual la violación o cuando incluso se puede determinar un patrón. Aquí les voy a dar un nuevo ejemplo. Existe, por ejemplo, unos pacientes que reciben una medicación específica por parte del IES. Esta medicación la deben recibir cada mes, sin embargo, el IES le está proporcionando la medicina solo cada 3 meses, en lugar de mensualmente. Entonces, y esto ocurre cada vez que las personas o los pacientes. Aquí se puede ver una frecuencia y un patrón, ya que cada vez que las personas desean acceder o desean recibir la medicina, la reciben 3 meses más tarde, lo cual puede verificarse como un patrón que ocurriría siempre. Entonces, aquí, por ejemplo, el juez tendría que verificar si efectivamente esto está ocurriendo de una manera que puede configurarse como un patrón. Eso en cuanto a la gravedad. Y ahora vamos a ver el último requisito, y es que los jueces, al momento de conocer la solicitud de las medidas cautelares, tienen que verificar que no exista, que los derechos que están siendo amenazados o vulnerados se encuentren reconocidos, ya sea en la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos. Aquí el juez tiene un rol importante porque debe verificar que efectivamente el derecho presuntamente violado se encuentre reconocido en la Constitución. Vamos con los ejemplos que mencioné previamente. Por ejemplo, en el tema de la casa, de la construcción de la casa en el terreno ajeno, el derecho afectado sería la propiedad privada, que efectivamente se encuentra reconocido en la Constitución. En el caso de los niños de la escuela y el armamento de bombas cerca, los posibles derechos afectados podrían ser la vida y la educación. La vida porque, como les expliqué, si existe una explosión podría haber pérdidas, pero también la educación porque, por ejemplo, si existe una detonación pequeña y afecta en cierta parte el terreno de la escuela, tendrían que cerrar la escuela y y ya no podrían acudir a la escuela los niños y no podrían recibir su educación. Entonces, esto también es algo que se tiene que tomar en cuenta. En el tema de los pacientes, del ejemplo de la medicina y los pacientes, ahí los derechos posiblemente afectados o que ya se están afectando sería la salud y la vida, ya que si esta medicina es vital para las personas, para los pacientes, podría verse afectada por no recibirlas a tiempo. Entonces, aquí el juez tiene que verificar efectivamente que estos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución. Visto los requisitos, tenemos que verificar qué sucede cuando el juez decide conceder las medidas cautelares. Entonces, si las ordena, el juez debe especificar e individualizar las obligaciones positivas y negativas que deben cumplirse. Entonces, en los ejemplos justamente que les he estado mencionando, vamos con el ejemplo del armamento de bombas. Por ejemplo, una obligación positiva que se puede ordenar en la medida es que se mueva el armamento a otra zona, que no esté cerca de la escuela. O, por ejemplo, una obligación negativa es que ya sea la policía o las Fuerzas Armadas que estaban en poder del armamento se abstengan de seguir almacenando el armamento de bombas cerca de la escuela. Entonces, esa sería una medida en cambio negativa que tendría que ordenar el juez. También el juez tiene que determinar de manera clara el destinatario que tiene de la medida cautelar, es decir, la persona que tiene que cumplir con la medida que se está ordenando. Por ejemplo, en el caso de la casa, que ya lo habíamos mencionado, la construcción de la casa, el destinatario de esta medida sería la persona que está construyendo sobre el terreno ajeno, para que ya deje de hacerlo. Entonces tiene la obligación de cumplir y es un destinatario identificado y identificado. Las circunstancias de tiempo, el modo y el lugar en que deben cumplirse. Vamos con el ejemplo de la entrega de medicinas. El tiempo en el que se tiene que cumplir es de manera inmediata, ya que se vio que la entrega o mensualmente, ya que la entrega se tiene que dar a los pacientes para evitar su posible violación de derecho a la salud o incluso de la vida. El modo
tienen que ser entregadas cada mes, como se lo mencionaba, y la cantidad adecuada de medicinas para que ellos puedan acceder. Y el lugar, por ejemplo, tiene que ser en el hospital donde ellos están recibiendo atención o en el centro de salud más cercano de su hogar, etcétera. Para que de este modo las medidas puedan cumplirse a cabalidad y no haya tal vez interpretaciones que puedan llevar a que se tenga que cumplir de distinta manera la medida cautelar. Entonces aquí los jueces tienen que ser bastante exhaustivos en su explicación de cómo se debe cumplir la medida o qué se espera con el cumplimiento de la medida, de tal forma que no haya posibles problemas en la verificación o en el seguimiento de estas medidas. Algo muy importante respecto a la procedencia una vez que se conceden las medidas cautelares es que los jueces no pueden ordenar medidas privativas de la libertad al momento de otorgar medidas cautelares. Esto es sumamente importante y tiene estrecha relación con las funciones o los casos que conocen varios funcionarios que están en esta capacitación, y creo que es fundamental, porque un juez no podría ordenar de ninguna forma medidas privativas de la libertad, pues como ya se dijo, este proceso es un proceso urgente y no implica un juzgamiento, no hay un pronunciamiento de fondo respecto a una situación. Por lo tanto, al no haber un proceso penal o de cualquier otro tipo, no se podría ordenar la privación de la libertad, ya que no hay una verificación, no hay una constatación de pruebas o de hechos, y por lo mismo no podría procederse con la privación de la libertad. Ahora vamos a ver cuándo no proceden ser solicitadas las medidas cautelares, y existen 3 supuestos en la ley. Cuando existen medidas cautelares en las vías administrativas o ordinarias, por ejemplo, las providencias preventivas del COGEP, que puede ser el secuestro, la retención, arraigo, que pueden tratar de evitar que existan posibles violaciones de derechos en el proceso de justicia ordinaria. También cuando se trata de ejecuciones de órdenes judiciales. Aquí, en cambio, tenemos los apremios contemplados del COGEP, que buscan que se cumpla la orden judicial emitida por una autoridad judicial, o en las garantías jurisdiccionales se puede presentar también una acción de incumplimiento cuando se ha incumplido una decisión que proviene de una garantía constitucional. Entonces tampoco proceden aquí las medidas cautelares porque existen otras vías o otras garantías jurisdiccionales que pueden ser interpuestas o presentadas con el fin de evitar esta violación o posible violación. Y también hay una prohibición expresa respecto a la acción extraordinaria de protección. No cabe presentarlas de manera conjunta. También hay 3 supuestos específicos en los que no caben ser solicitadas las medidas cautelares y que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte. Y esto tiene que ver estrictamente con servidores públicos o el mismo Estado. Estos 3 supuestos son los siguientes. Primero, cuando ya sea el servidor público o el Estado pretenda a través de una medida cautelar que se ejecute una de sus competencias constitucionales o legales. Les doy un ejemplo acá. Cuando el SRI, por ejemplo, solicita ejercer su facultad determinadora respecto al ejercicio fiscal de una persona natural. Aquí no se podría solicitar que el SRI, a través de una medida cautelar, ejerza una potestad que ya está reconocida en la ley o en la Constitución. Entonces, el juez, por ejemplo, si recibe algo así, tendría que rechazar la medida cautelar, la solicitud. Tampoco procede cuando servidores públicos del Estado pretenden deslindarse de las obligaciones legales que les corresponden en virtud de sus competencias. Por ejemplo, cuando el IES solicita no brindar atención médica a personas que padecen una condición específica. En este supuesto, claramente, lo que está tratando de hacer, si llegara a conocer un juez esta solicitud, es que la institución pública se deslinde de una responsabilidad que tiene y de una obligación legal que está reconocida en la Constitución. El tercer supuesto en el que no procede tampoco la solicitud de medidas cautelares es cuando es para que legitimar medidas o actos arbitrarios que puedan violar, restringir o limitar el debido proceso de los derechos. Les doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, que Petroecuador solicite que se permita continuar con la extracción del crudo de petróleo en un lugar donde ya se prohibió la extracción. Entonces, aquí es muy claro
que no se puede solicitar una medida cautelar ante un juez para que de esta forma se continúe limitando algún derecho a pesar de que ya existe un señalamiento de que es un acto arbitrario o una prohibición expresa al respecto. Esto es sumamente importante, ya que estos requisitos han sido desarrollados por la Corte en el conocimiento de casos y ante la gravedad de situaciones. Ahora vamos a ver los defectos. Como les he dicho a lo largo de la presentación, no existe un prejuzgamiento al conceder una medida cautelar. Entonces, no habrá un prejuzgamiento de la declaración de la violación o esta tampoco tendrá un valor probatorio en caso de existir una acción paralela, no paralela, sino conjunta. Entonces, como les decía, se presentaba una medida cautelar de manera conjunta con una acción de protección. Si se concede la medida, esto no quiere decir o será prueba de que hay una violación de derechos ya en el conocimiento de la acción de protección. Entonces, es importante saber que la concesión de la medida cautelar no reconoce la violación de un derecho y no es un prejuzgamiento respecto a si se violó o no un derecho. Esto es sumamente importante y el juez lo tiene que tener bien claro al momento de conocer, por ejemplo, la solicitud que se plantee de manera conjunta. O si resuelve una medida cautelar autónoma y de manera posterior se presenta una garantía, la concesión de la medida, que fue un proceso, digamos, aparte, no puede servir para el proceso, para otro proceso que está iniciándose con garantía y decir que como el juez concedió la medida, quiere decir que en realidad sí hubo una violación de derechos. Esto es sumamente importante. Asimismo, el efecto de la medida es que debe ser ordenada en el menor tiempo posible, ya que por la urgencia, ya que tiene el fin de evitar o cesar la violación, el efecto es que tiene que ser ordenada cuanto antes para evitar esta violación o que se continúe la violación. Además, la supervisión de las medidas que se conceden pueden ser delegadas y precisamente puede ser delegada a la Defensoría del Pueblo para que realice la observancia del cumplimiento de las medidas. Y de esta forma se verifique si se están cumpliendo con ellas y se está evitando la violación del derecho o verificar si ya cesó la violación alegada. Y es importante también señalar que el incumplimiento será sancionado. Y esto lo pueden hacer los jueces en el marco de sus potestades reconocidas en la ley o en el Código Orgánico de la Función Judicial. Algo importante y otro efecto que le ha dado la jurisprudencia de la Corte Constitucional recientemente a las medidas cautelares es que si el juez, en el conocimiento de esta medida cautelar, llega a verificar que existe un grado de responsabilidad por parte del accionante, es decir, que la persona que está solicitando, la entidad o la persona natural o jurídica que está solicitando la medida cautelar, tiene un grado de responsabilidad en esa posible amenaza o violación de derecho, lo que se puede aquí es ordenar medidas imputables a la entidad. Entonces, por ejemplo, si el IES solicita una medida cautelar por el tema que les decía de la suspensión de la atención a cierto grupo en específico, se puede verificar que en realidad el IES está inmerso en esta posible violación de derechos. Por lo tanto, la medida puede ser en contra de la misma persona que lo solicitó o la entidad, que sería el IES, para que evite no atender, es decir, que conceda la atención médica a las personas y ya no les niegue la atención a estas personas en específico. Y en estos supuestos es bastante interesante lo que desarrolló la Corte, es que la Defensoría del Pueblo asume la legitimación en la causa, cuando constatan que el accionante tiene responsabilidad con la violación del derecho. Entonces, la Defensoría, conforme al artículo 9, letra B, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el artículo 6, letra N, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, asume la legitimación de la causa, y de esta forma puede informar e incluso puede estar inmersa en el proceso si cabe apelar o no. Cuando ya lleguemos les explicaré el tema de la apelación, pero la Defensoría puede ya ser partícipe de la medida cautelar
en representación de las posibles personas afectadas y por las competencias que tiene la Defensoría. Ahora bien, vamos a la revocatoria. Justo yo les adelanté un poco antes respecto a qué recursos cabían en contra de la concesión de las medidas cautelares. Entonces, cuando se concede una medida cautelar en específica, existen 3 supuestos en donde se puede solicitar la revocatoria de estas medidas cautelares. El primero es que se haya evitado o interrumpido la violación de derechos. Vamos con los ejemplos que les he estado señalando. El de la escuela y el armamento de bombas. Se movió de sitio el armamento que estaba cerca de la escuela, entonces se evitó la violación de derechos. El siguiente supuesto en donde se puede solicitar la revocatoria es que hayan cesado los requisitos previstos en la ley. Vamos con los ejemplos que les estaba mencionando. Ya no hay verosimilitud en la pretensión porque se constató que en realidad el armamento que se estaba guardando cerca de la escuela no eran bombas, sino eran únicamente drones, por ejemplo, que no iban a afectar ni los derechos a la vida ni a la educación de los niños que estaban cerca de la escuela o en la escuela. Y el tercer supuesto en donde cabe la revocatoria es que se demuestre que ésta no tenía ningún fundamento. Vamos con el ejemplo del terreno. Se puede solicitar la revocatoria cuando se verifica, por ejemplo, que el supuesto dueño del terreno en realidad no era el propietario del bien. Entonces la construcción estaba siendo de la casa, siguió no estaba violando derechos ya que se estaba realizando en un predio que no era ajeno. Entonces aquí, por ejemplo, se podría revocar la medida porque se demostró que la misma no tenía ningún fundamento desde el principio. Ya. Ahora vamos con la apelación. Como les dije, el proceso de medidas cautelares es de única instancia, pero hay un supuesto en donde se puede apelar y vamos a verlo. Cabe únicamente en contra del auto que niega la solicitud de revocatoria. Es decir, que cuando yo solicité la revocatoria de la medida, por ejemplo, que se revoque la medida cautelar del armamento que estaba cerca de la escuela, porque, como les decía, solo fueron drones los que estaban ahí y no las bombas, y me niegan esto, la solicitud de la revocatoria, yo puedo apelar en contra de esa decisión. Y el proceso tiene que ser elevado a la Corte Provincial. Y ahí se conocerá si cabe o no ser revocadas las medidas. Y en cambio es muy importante señalar cuándo no cabe apelar. Entonces, no cabría apelación en contra de la decisión que ordena las medidas cautelares. Entonces, vamos a los ejemplos. Cuando yo ordené en el ejemplo de la construcción de la casa que pare la construcción de la casa porque se estaba construyendo en un terreno ajeno, yo no puedo apelar en contra de esa decisión que ordenó esta medida en específico. Tampoco puedo apelar en contra de la decisión que resuelve revocar las medidas cautelares o no conceder las medidas cautelares. Si no las concede, por ejemplo, yo solicité que se me entregue la medicina, pero se verifica que sí se me estaba entregando la medicina, entonces no concede la medida cautelar, yo no puedo apelar en contra de esa decisión. Y eso es importante porque han existido casos en donde la Corte ha conocido que se han concedido estas apelaciones y ante estos supuestos se ha declarado manifiesta negligencia y también error inexcusable por parte de los jueces que concedieron el recurso y también por los jueces que conocieron y tramitaron el recurso, tanto de instancia como de la Corte Provincial. Ahora bien, vamos con la audiencia que tiene que haber dentro de las medidas cautelares. La ley establece que esta puede ser convocada por el juez en algunos supuestos y además es potestativa del juez. Los supuestos en que puede ser convocada es para ordenar las medidas cautelares, para modificarlas. Por ejemplo, vamos con el tema de las medicinas que les decía. En lugar de que se entregue cada mes, verifico que en realidad los pacientes las necesitan cada 2 meses. Entonces, el juez podría llegar a modificar la medida para que se entreguen cada 2 meses y no mensualmente como estaba previsto anteriormente, para supervisarlas. Aquí es donde también la Defensoría juega un rol importante porque puede informarle al juez respecto a la supervisión y el juez con esta información puede
dependiendo de lo que le han dado, instar a que se sigan cumpliendo o modificarlas. Y también puede llamarse a audiencia para revocar las medidas. Finalmente, vamos con una prohibición respecto a las medidas cautelares. Y es que estas no se podrán interponer contra otra medida cautelar por el mismo hecho violatorio o amenaza de derechos. Entonces, cuando ya hay una medida cautelar concedida, yo no puedo pedir que se conceda una medida cautelar respecto a la concesión de la medida cautelar previamente solicitada. Esto es importante porque si se llega a conceder esta medida cautelar, habrían decisiones contradictorias en materia constitucional que podrían chocar, ya que una de las medidas cautelares podría haber sido concedida y la otra rechazada. Entonces, es importante que no se interpongan o presenten este tipo de medidas en contra de los mismos hechos o respecto a una medida que ya fue concedida. También la jurisprudencia ha desarrollado que existe una prohibición de que la medida cautelar sea solicitada y que se alegue que existe gravedad o inminencia respecto a derechos en abstracto. Entonces, existe la prohibición de que se pida, por ejemplo, una medida para proteger el bien común, la seguridad pública, ciudadana o jurídica. Un ejemplo un poco más concreto es que yo a través de una medida cautelar solicite que se suspendan las elecciones presidenciales por el bien común de la población. Esto no es posible y ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte para justamente evitar la desnaturalización de estas garantías y para evitar que existan estos abusos por parte de personas que pretenden garantizar derechos de manera abstracta, cuando no hay ni siquiera una potencial violación a un derecho que es, como les digo, en abstracto. Les dejo aquí las referencias que se utilizaron para construir esta presentación, que son los artículos de la ley y la jurisprudencia que trata sobre las medidas cautelares y que les he mencionado y son las que construyeron ciertos estándares que les comenté. Y hasta aquí llego con mi presentación. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por escucharme y también muchas gracias a la Escuela Defensoral por la invitación. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Gracias, Magister. A continuación damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, en el caso de haberlas, o también podemos levantar la mano para darles acceso a los micrófonos. Gracias. A ver, al parecer, muchísimas gracias, Diego. No sé si nos quieres comentar algo más, porque al parecer no tenemos preguntas. No, solamente que está levantando Blanca López, creo que. Ya. A ver, ok. Pauli, por favor, ayúdanos activando el micrófono. Listo. Yo tengo una pregunta, mi estimada. Claro. Hola, hola. Sí, la escuchamos. Sí, adelante escuchamos. su pregunta. Buenos días. Es importante esta capacitación y agradecemos a la Defensoría Pública por esta capacitación, pero sería muy importante de que nos ayuden con ejemplos en cuanto a las medidas cautelares en cuanto a los privados de libertad, porque eso es el tema que nosotros día a día estamos viviendo hoy. Resulta que un privado de libertad sentenciado a 34 años dice que tiene VIH y tuberculosis. Desconozco si el juez solicita el certificado correspondiente y la jueza, como indica la normativa, sin audiencia, sin convocatoria a la entidad accionada, solamente emite la boleta de libertad. Y teniendo 2 años en el centro, el privado de libertad, que le falta 32 años, ha obtenido su libertad mediante boleta de excarcelación por la jueza constitucional. Ese es el tema que nosotros en el SNAI vivimos día a día, y sería importante de que los ejemplos que el señor magistrado que acaba de darnos
la instrucción, nos indicara los ejemplos en el contexto penitenciario, porque realmente eso estamos viviendo el día a día. Gracias. Claro, Blanca, primero le comento, generalmente estas solicitudes de excarcelación suelen ser presentadas por habeas corpus en lugar de medidas cautelares. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, no ha tenido un caso en específico respecto a medidas cautelares que hayan sido solicitadas para la libertad para que se conceda la libertad de una persona privada de la libertad. Como le digo, son casos bastante direccionados al tema de habeas corpus. Sin perjuicio de esto, como usted bien dice, el juez, en conocimiento de las medidas cautelares que pretenden, por ejemplo, que se libere que se conceda la libertad de una persona, tendría que, evidentemente, rechazarlas porque esto tiene su propia garantía, que sería el habeas corpus. Y si llega a tener un tema de solicitud de medidas cautelares por un tema de excarcelación por una persona que tiene algún tipo de condición, tiene que verificar efectivamente el tema de todos los requisitos. Los requisitos que se tendrán que verificar, que si son hechos creíbles, la verosimilitud de la pretensión, la inminencia, la gravedad y obviamente el derecho. Pero como le digo, es complicado traspolar el tema de los privados de la libertad en las medidas cautelares, porque generalmente las medidas cautelares han sido direccionadas, o el abuso de las mismas han estado direccionadas generalmente a un tema de la justicia ordinaria, y el tema del habeas corpus va direccionado más al tema de la concesión de la privación de la libertad. Perdón, la concesión de la libertad. Entonces, eso es lo que le puedo responder respecto a este tema. Y claro, si la Corte llega a tener algún caso en donde se verifica un tema de medidas cautelares que han sido desnaturalizadas por solicitudes específicas respecto a privados de la libertad, les daremos llegar y les informaremos al respecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Solo por efectos de tiempo, igualmente tenemos ya nuestra siguiente expositora en sala. Muchísimas gracias, Diego, por su intervención. Igualmente, pues esperamos, si tenemos cualquier duda en el chat, podríamos trasladar y que nos ayuden con la respuesta que corresponda, por favor. Eso, y agradecer muchísimo, Diego, por estar en este espacio. Muchas gracias. Buen día. Gracias.